¿qué tal? Continuando con la clase anterior, en la clase anterior habíamos hablado un poco del libro inventario en realidad, y nos extendimos un poco más con el libro inventario. En esta oportunidad queremos tocar y hablar particularmente del siguiente tema, que es el libro mayor, que va muy de la mano, está muy relacionado con el libro diario, y para eso iniciamos con la definición, ¿verdad? Que dice: el libro mayor es un libro compuesto por folios donde se anotarán las operaciones realizadas de forma individualizada en cada cuenta. Es decir, clasifica por cuentas los movimientos realizados en el libro. Esa era la explicación tratando de relacionar un poco la explicación que habíamos visto en el video anterior, es que y presten atención en estos detalles. Nosotros habíamos dicho, con relación al libro diario: entra una cuenta, sale dos cuentas, salen dos cuentas, entra una cuenta, ¿verdad? Pero esas cuentas específicamente son trabajadas de manera individual en el libro mayor. Se trabajan de manera individual. Y para que vean este comportamiento que habíamos visto en clases anteriores o en videos anteriores, de aumentos de pasivos, disminuciones de pasivos, aumento de activos, disminuciones de pasivos, cuentas de gastos, cuentas de ganancias, y toda esa relación, todo, o sea, más que relación, toda esa ejecución que se hace de estas cuentas, o este comportamiento que se realiza, se registra todo en un libro muy importante, que pasa a ser el libro mayor. Y acá nos dice: es un libro compuesto de folios donde se anotarán operaciones realizadas de forma individualizada de cada cuenta, individual de cada cuenta. Y se clasifican por los movimientos que se observan en el libro diario, ¿verdad? Si en el libro diario su cuenta de origen es caja, por ejemplo, debe iniciar en el debe. Ahí uno se trabaja solamente sobre la cuenta caja. A pesar de que existen libros auxiliares de caja, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el mayor particular, sobre el libro mayor, ¿verdad? Ese libro se vuelve a transcribir de vuelta. Por eso es muy importante. O sea que vamos a suponer el libro, una de las cuentas del libro mayor, cliente, por ejemplo. Cliente, su cuenta de origen. Cliente a quien generalmente se le asigna, al cliente que se compromete, o sea, le entregamos mercadería y se compromete a pagarnos en un determinado tiempo. Nosotros le asignamos el nombre del cliente, sin la necesidad de tener que obligarle a que firme un pagaré, ¿verdad? Porque ya lo conocemos bien. Entonces hace rato ya mantenemos una relación comercial, por lo tanto ya le otorgamos las mercaderías, sin la necesidad de que nos firmen ningún tipo de documento, pero a crédito. Entonces, este cliente, por ejemplo, podemos colocar así, en el libro mayor, la única cuenta cliente. Su cuenta de origen va a estar en el debe. Por lo tanto, cuando paga este cliente, vamos a suponer que tiene una cuenta de origen tiene una deuda de 5 millones y paga de 4 millones, tiene una deuda de 4 millones. Cuando paga, la columna de origen va a ser debe. Cuando paga, eso significa que va a estar en el haber, y ahí va a descontar 4 millones menos 2 millones, va a restar 2 millones nomás ya. Y cuando vuelve a pagar de vuelta, ya va a estar acá 2 millones de vuelta. La sumatoria va a ser 2 más 2, 4, y acá va a ser 4, y así sucesivamente.
y ahí le restamos 4 menos 4 y cancela la deuda y se anula esa cuenta al final del periodo. Eso significa, final del periodo generalmente depende mucho de la obligación impositiva a la cual yo estoy anotado. Por ejemplo, si pertenezco a IRASIS o en este caso el IRE, actividad, o sea, IRASIS era impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, y hoy día impuesto a la renta empresarial. Entonces cambió de nombre. Entonces de eso se trata efectivamente. Por eso dice acá, para cada cuenta debemos abrir como un esquema T, como tiene la forma de una T. ¿Por qué T? Porque es una columna que se divide así, y en el sector izquierdo, a mi izquierda, está el debe, y en mi sector derecho está el haber. Entonces, todo va a depender si es activo, siempre su columna de origen va a ser el debe, y si es pasivo, su columna de origen va a ser el haber. Y acá dice algo que es muy importante, por ejemplo, y que hay que tener en cuenta. El libro mayor recoge información del libro diario, o sea que tomamos todas las cuentas del libro diario y lo registramos de manera individualizada en el libro mayor, por lo que su técnica de anotación es muy similar. Dice, para las cuentas del activo, los incrementos se anotan en el debe. Para las cuentas del activo, los incrementos se anotan en el debe. O sea, para las cuentas del activo. O sea, ¿y dónde las cuentas del activo? ¿Dónde tienen? ¿Cuál es su columna de origen? El debe. Por lo tanto, los incrementos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber. Acá está aclarando ya lo que veníamos diciendo anteriormente. Y para las cuentas del pasivo, los incrementos se anotan en el haber, obvio, porque su cuenta de origen es el haber, y las disminuciones en el debe. Para las cuentas de gasto, sus anotaciones solo se realizan en el debe, y para las cuentas de ingresos, sus anotaciones solo se realizan en el haber. Y tengan en cuenta esto, excepto no exista, como les digo, un asiento de corrección. Y este es, por ejemplo, el esquema T, ¿verdad? Elementos de transporte, o podemos llamarle rodados también a esto, generalmente lleva el nombre de rodado también. Por lo tanto, cuando se trata de rodados, ¿de qué estamos hablando? Y de un activo fijo, cuando se trata particularmente de un activo que la empresa está utilizando, por más que ese rodado esté entrando y saliendo en forma permanente. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es un activo fijo si es un activo que se mueve en forma permanente? ¿Y por qué trato de hacer esta aclaración? Porque el activo fijo generalmente es algo inmovilizado, pero el rodado está en movimiento permanentemente. Ese algo inmovilizado generalmente tiene un concepto interesante. De manera contextual también se puede definir, pero así como pero de una manera generalizada podemos decir de que es un activo porque no se renueva permanentemente. Generalmente los activos movilizados son renovados en forma permanente, pero los activos inmovilizados no se renuevan permanentemente. En este caso el rodado es algo que entra y sale, pero sigue siempre dentro de la empresa. Por lo tanto es un activo inmovilizado. Entonces el rodado es un activo, y ese activo, acuérdense, el activo, su columna de origen es el debe, por lo tanto está en el debe el valor de la cuenta. Y proveedores, y atiendan muy bien de vuelta en esto, proveedores, les había explicado en la clase anterior, creo, que proveedores se trataba de las personas a quien nosotros le debemos. Nos proveen ellos las mercaderías, y ante ese reconocimiento ya de años
de acuerdos comerciales o de transacciones comerciales, ya existe una confianza y ellos generalmente nos proveen de mercadería sin la necesidad de firmarle ningún tipo de documento, pero nosotros nos comprometemos a tener que pagarle en un determinado tiempo el valor de esa mercadería. Entonces esos son los proveedores. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué pasivo? Acuérdense bien de esto. Bienes y derechos son todos los bienes, activos son bienes y derechos. Y bienes son todo lo que poseemos y derechos son todo lo que tenemos derecho a cobrar, porque nos deben. En cambio, pasivo era todo lo que debemos y todas las obligaciones que tenemos un día. En cuanto a las relaciones, en cuanto a las obligaciones, por sobre todo más estatales, por decir así, que forman parte del compromiso que había explicado ya también. Y en ese sentido, entonces, proveedores son todo, ¿por qué son obligaciones? Son deudas primeramente porque le debo a ese proveedor, y porque son obligaciones porque asumí un compromiso que le iba a pagar en un determinado tiempo. Y de esto se trata particularmente en las columnas del debe. Saldo de las cuentas, y estos saldos de las cuentas son una vez que las cuentas entran en la columna del debe y en el haber, como había dicho. Si se trata de una cuenta del activo o del pasivo, efectivamente se deben realizar las diferenciaciones. Si el debe es superior al haber, eso significa que hay un saldo a favor, un saldo deudor a favor. Y si las cuentas del haber son superiores al debe, eso significa que hay un saldo acreedor. Esto es para simplificar un poco. Hay una situación muy particular. Caja, por ejemplo, nunca va a tener saldo acreedor. ¿Y por qué razón? Porque yo evidentemente que no puedo gastar más de lo que tengo. Solamente voy a gastar hasta lo que tengo y punto. Entonces, si su cuenta de origen es el debe, voy a gastar hasta lo que tengo. O puedo llegar a cancelar caja cuando gasto todo mi dinero y ahí se anula caja. Pero puede volver a ingresar y ahí se habilita de vuelta. O sea, en un determinado tiempo, si en el año gasto todo lo que tenía en caja y cierro mi balance, se anula caja en ese sentido. Porque las cuentas anuales que generalmente se anulan son las cuentas de ganancia o pérdida en forma anual, y las cuentas de activos y cajas se transfieren para el siguiente año. Los saldos son los que se transfieren para el siguiente año, y ahí es donde yo observo si mi debe es superior al haber o mi haber es superior al debe. Si mi haber es superior al debe, eso significa que el saldo acreedor voy a transferir al siguiente periodo. Y si mi debe es superior a mi acreedor o a mi haber, eso significa que mi saldo es deudor y voy a transferir al siguiente periodo. Y así manejamos generalmente. Esto vamos a comprenderlo mejor. Espero que se entienda. Lo digo de manera rápida para no hacer extenso el video y que se vuelva un poco aburrido. Pero también para que tengan la facilidad de poder parar el video, retroceder en todo caso si no se pudo precisar la comunicación. Entonces, a partir de ahí, a ver si se entiende. Pero vamos a traducirlo todo de manera práctica. Así es que, para terminar, vamos a hablar sobre... y con esto ya finalizamos este contenido como digo, para terminar ya esta parte. Y vamos a proceder a la parte práctica ya para la siguiente clase. Y desde ya, muchísimas gracias por la atención, como siempre, y